Vamos a orar juntos. Dios Padre que nos ama y misericordioso que estás en los cielos. Nosotros estábamos alejados de ti en medio de los pecados y éramos enemigos por nuestros pecados y malas obras. Pero con tu gran amor y misericordia nos enviaste al Señor para encargar la maldición que nosotros debíamos recibir, y sin nada que recibiste, tú nos hiciste ser tus hijos y nos diste la potestad y la esperanza de ir al cielo eterno. Te damos gracias por toda esa gracia. En el resto de nuestra vida sabemos que tú nunca nos dejas como un huérfano y que estás con nosotros siempre, y que te encargas de nuestra debilidad y que nos guías. Te damos gracias por eso. Nosotros recibimos perdón de los pecados por tu sangre preciosa y estamos aquí aprendiendo tu palabra y alabándote, y estamos en medio de la comunión de los santos. Te damos gracias por hacernos morar aquí y creemos y te confiamos porque sabemos que estás con cada uno de nosotros. Te pedimos que nos sostengas y que nos hagas firme a cada uno de nosotros que están aquí, que estamos aquí, y te pedimos que nos levantes con tu palabra preciosa y que nos hagas vivir el resto de nuestra vida como tu hijo sin ninguna vergüenza, y te pedimos que nos des tu sabiduría para que podamos vivir conforme a tu voluntad. Hay hermanos que no pudieron participar hoy aquí, pero en donde quiera que estén, te pedimos que los llenes de tu gracia y te pedimos que sanes a los enfermos y que les sostengas a las personas con tu palabra, las personas que estén en tribulación o en prueba. Y te pedimos que los sostengas a todos los hermanos que están en el extranjero predicando tu palabra, para que se haga fuertemente, se cumpla tu obra fuertemente en todo el mundo. Señor, quien siempre está alimentándonos con tu palabra, te pedimos que nos hagas saber que cómo debemos obrar a través de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Vamos a leer Salmos. Salmos 90. Salmos 90. Del 1 hasta el final vamos a leer intercaladamente. Salmos 90, versículo 1. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. Los arrebatadas como son torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. Porque con tu furor estamos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades,
porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira y acabamos nuestros años como un pensamiento. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Vamos a leerlo juntos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirmas. El coro va a cantar. Vamos a buscar la Biblia. San Mateo capítulo 6. San Mateo capítulo 6.
San Mateo capítulo 6. Versículo 33 y 34, lo vamos a leer juntos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Yo estuve en el retiro de invierno de Japón en estos días y con todos los misioneros que están en Japón nos reunimos y tuvimos el retiro de los misioneros también. Japón es un país muy desarrollado en cuanto a la economía y a la tecnología. Y el Evangelio fue predicado muy tarde y también es un país que es un poco difícil, muy difícil de evangelizar. Ellos no creen en Dios, pero quieren adorar algo. Animales están en una casa y le adoran y oran. Hay muchas personas que son así. Entonces, para ellos, dioses que adoran ellos se llama Kamisama y Dios de nosotros, de la Biblia, también se llama Kamisama. Entonces, para evangelizar en Japón, antes de decir Kamisama, hay que usar una otra palabra, creador Kamisama, porque Kamisama se refiere a todos los ídolos de allá también. Así que Japón es muy difícil de evangelizar, pero aún así muchas personas recibieron la salvación. Los japoneses y los coreanos también. Los japoneses son muy difíciles de evangelizar, pero ahora la, la proporción de la iglesia es mitad y mitad, mitad coreanos y mitad japoneses. Y hay 12 predicadores en Japón y todos ellos están evangelizando muy diligentemente. Y cada vez se agregan más personas que reciben la salvación y nosotros estamos recibiendo como fuerza y estoy agradecido a Dios porque siento que se va a predicar mucho más allá. La población de Japón es el doble y la mitad de la población de Corea. Es un país muy grande. Y también Japón queda muy cerca de Corea. Y creo que nosotros somos responsables de predicar el Evangelio a ellos. Seréis mis testigos hasta el final de la tierra. Así que con todo nuestro esfuerzo estamos tratando de evangelizar. En el mundo hay muchas iglesias y muchos misioneros están trabajando y también se levantaron muchos misioneros, muchos predicadores locales de ese propio país. Y muchos países donde llegó el Evangelio se está agregando y muchos predicadores también se están yendo y los misioneros también se están agregando mucho más. Y es algo muy seguro que Dios está orando a través de nosotros. Hay
misioneros que están predicando en un país muy difícil de evangelizar en cuanto a la económicamente, también o políticamente o tienen peligro de su vida o etcétera. Entonces, sin el poder y la ayuda de Dios no podemos predicar, no podemos trabajar, así que debemos orar mucho. Pablo, estando en la cárcel de Roma, en Colosenses, al final de Colosenses, él escribió que a la gente, a los hermanos de las iglesias, que oraran por él también y para que se predicara el evangelio fuertemente. La oración no es algo, no es una forma o pérdida de tiempo, es el proceso de pedirle ayuda a Dios. Entonces, con nuestra oración, yo creo que el Evangelio se predicará más fuertemente. Como los guerreros que están en la batalla trabajando o peleando fuertemente, hay personas así hay personas así en nuestra iglesia también que están predicando el evangelio al frente muy fuertemente, y si nosotros ni siquiera oramos, eso sería algo muy malo. Entonces debemos siempre estar por lo menos orando por ellos atrás. La semana pasada, no, hasta ahora he estado hablando de la posición de un cristiano y cómo debe vivir. Yo creo que estoy repitiendo mucho el tema, pero esta palabra o este tema es muy importante, así que les repito, pero en la Biblia también sale que si un animal no rumia, ese animal es sucio. Entonces, los animales que rumian pueden tener más fuerza y obtienen más nutriciones haciendo la rumia, rumiando. Ellos comen pastos, se alimentan de pastos que a nuestros ojos parece ser como muy malnutrificante, pero igual rumiando ellos sacan nutriciones de ahí y obtienen fuerza. Así que la palabra que nosotros aprendemos se conecta a nuestra vida y a cómo nosotros actuamos. Así que como los animales que rumian, nosotros tenemos que leer la Biblia, repetir a leerlo y escuchar el sermón, escuchar la palabra. Y haciendo eso, uno puede memorizar la palabra automáticamente. Y muchos hermanos humildes inclinan su cabeza y, y recitan en la mañana, pero están en realidad leyendo el versículo. Pero también hay hermanos que levantan su cabeza y lo recitan bien de memoria. Así que nosotros también tenemos que leer, escuchar y recitar la palabra de Dios. Por eso en Salmos, Dios, David dijo lo siguiente, de que tendría la palabra en su corazón para no pecar. Entonces, si tenemos sembrado la palabra de Dios en nuestro corazón, podemos en cualquier caso recordar de esa palabra y, y nos hace vencer todas las tribulaciones o dificultades si tenemos esa palabra puesta en nuestro corazón.
el Espíritu Santo mora en nosotros. Como un guerrero que no tiene arma, como que no puede hacer nada, nosotros también, si como un carro que anda, pero si no hay carretera, no puede correr. Una, una, un tren también, si no tiene el carril, no puede andar. Nosotros también, si no tenemos el Espíritu Santo en nosotros y en la palabra, el Espíritu Santo no puede orar sin la palabra. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda a vivir fuertemente y si nos alejamos de la palabra, nosotros no podemos experimentar la obra de Dios. Yo lo digo muchas veces a un hermano o a una persona escucha varias veces el Evangelio, la palabra, pero como tiene su pensamiento y no lo deja, no puede recibir la salvación. Tiene dureza y con el corazón que no cree, él está dejando el juicio sobre su cabeza. Y hay muchas palabras que debemos escuchar y obrar conforme a esa palabra, pero a veces uno sigue escuchando, pero no obra, o sea, no le hace caso a la palabra. El Evangelio uno lo escucha y cree en eso y así recibe la salvación. Y en la Biblia también dice que uno tiene que escuchar y obrar para poder hacer buenas obras. Uno que recibe la salvación y no obedece, no puede llevar una vida cristiana normal y cuando vive quiere vivir con su propia fuerza, no con la ayuda de Dios. Entonces su vida es muy miserable y muy difícil. Uno no tiene que hacer eso. En San Juan 1:1 hay palabra de Dios y la palabra es Dios. Podemos decir Dios está, pero dice, está la palabra y la palabra es Dios. Al parecer como que nos parece un poco raro. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Por qué ha dicho así? Porque Dios se manifiesta a través del verbo, de la palabra. No podemos ver a Dios. Nadie había visto a Dios en sí, pero nosotros podemos escuchar la palabra de Dios. Dios se manifiesta a través de la palabra y todos los an- ante- antepasados de la fe también escucharon la palabra de Dios y obedecieron a su palabra. Ahora también no podemos ver a Dios, pero podemos escuchar la palabra de Dios. A través de los apóstoles, Dios nos ha permitido la palabra de Dios, la cual es la Biblia. Y yo le pregunté a alguien cómo era su padre. Entonces esa persona me dijo que su padre había muerto, pero me mostró la foto. Entonces uno puede ver la foto y decir, ah, su padre era muy guapo, su padre era gordito o su padre era así. Entonces nosotros, cuando alguien nos pregunta, ¿cómo es Dios? Le podemos mostrar la Biblia. Dios es así. Aquí en la Biblia se muestra cuán grande es el amor de Dios y cómo es la verdad de Dios y qué gracia nos ha permitido Dios y cuál es su voluntad y cuál es su promesa.
todas las cosas de Dios lo podemos saber a través de la Biblia. Pero en San Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios ha venido al mundo con carne, entonces Jesús es igual que Dios, son el mismo ser. Son tres cosas, tres seres diferentes, pero un solo ser, el Espíritu, el Santo y Jesús y Dios. Pero los tres seres son un solo ser en realidad, un solo Dios. Nadie ha visto a Dios, pero ha visto a la carne de Dios, la cual es Jesús, el cual es Jesús. Entonces Jesús dijo, si me vieron a mí, vieron a mi Padre también. ¿Por qué me piden que muestren mi Padre? Porque si me vieron a mí, ya lo vieron. Entonces la palabra vino a ser la carne. Eso es Jesús. Jesús ha venido al mundo y su vida nos muestra la característica y la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se sembró en nuestro corazón y llegó a ser como una vida nueva. Entonces la palabra nos está convirtiendo, nos está cambiando nuestra vida. Así que esa palabra también debe cumplirse o manifestarse en obras a través de nuestras vidas. Se debe cumplir la palabra a través de nuestra obra. Entonces Jesús dijo que aquel que haya visto a Jesús también vieron al Padre. Dijo que tenían que seguir a Él como Él siguió a Dios. Es como un modelo. En una empresa hacen un producto de modelo y lo demuestra a las personas. Pablo y los apóstoles mostraron la vida, a través de su vida, la vida de Jesús. Cómo un ser humano puede seguir la vida de Dios, pero apóstol Pablo también lo hizo a través del Espíritu Santo. En Gálatas dice que apóstol Pablo dijo que tenía eh, la, la huella, la marca de Jesús en su cuerpo. Y nosotros también, si vivimos conforme a la voluntad de Dios, la obra se puede manifestar. No podemos ser como Pedro o como apóstol Pablo, igualmente, pero igual tenemos que tratar de vivir como ellos. Y así podemos glorificar a Dios. Entonces todas nuestras acciones deben parecerse a la obra de Jesús. Jesús está en mí, el Señor está en mí. Si yo estoy en el Señor, también puedo obrar como el Señor lo ha hecho.
Con el poder del ser hombre no se puede, pero con el poder de Dios y de la palabra se puede. Así que la razón por la que estamos aprendiendo la palabra es para que podamos. Eso no es para escuchar y olvidarnos. Si nos olvidamos, no todo es en vano. Así que debemos cumplir la palabra en nuestra vida. La promesa de Dios y de Jesús se cumplirá. Estoy hablándoles sobre San Mateo capítulo 6. Pero como nosotros somos hijos de Dios, los hijos de Dios, Dios no solo ha salvado el espíritu de nosotros, sino también nos está protegiendo nuestra carne. Dios cuida tanto las flores, pero a nosotros más. En San Mateo también dice que no debemos preocuparnos de qué comer o qué beber. Todas estas cosas son las que persiguen o son las que procuran los del mundo. Pero Dios conoce nuestra situación más que nosotros conocemos. Así que se va a ser responsable de nuestra vida. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Debemos leer y pensar mucho y cumplir en obra esta palabra. Mas buscad primeramente, o sea, primeramente debemos procurar buscar el reino de Dios. Siempre tenemos unas cosas que debemos hacer primero y después. Entonces Dios tiene que ser el primero, el mayor. Un cristiano tiene que poner su prioridad a hacer la obra de Dios. Tenemos que dejar nuestras preocupaciones de qué comer, qué hacer, qué beber a Dios y primeramente debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos serán añadidas. Es decir, nos serán añadidas otras cosas que queremos. Cuando yo estaba en Japón, yo fui al mall para pasear. Y si compro un, una ropa, me va a regalar otra ropa. Si compro uno, me regala el otro. Uno por dos. Dos por uno. Entonces, si nosotros buscamos el reino de Dios, nos añadirán todas estas cosas. Pero si no lo buscamos, no nos añade todas estas cosas. Entonces, el que cree en la palabra y cree, el que escucha la palabra y cree en eso, recibe la salvación. Y la persona que escucha la palabra y cree y obra, también se va a cumplir la promesa de Dios. Y la vez pasada les había hablado de este tema. Buscar el reino de Dios se refiere al reino de Dios. El reino de Dios se cumple ¿en dónde? Jesús ha venido al mundo para salvar
a los que están aquí. Si no renacemos, no podemos ver el reino de Dios. Dios ha venido al mundo para hacer que la gente del mundo fuera el pueblo del reino de Dios. Entonces, en la Biblia ha dicho que era el evangelio del cielo. Es el evangelio que nos hace entrar al cielo, el evangelio del cielo. Así que los salvos son los que son el pueblo, son los que forman el pueblo del reino de Dios. Y en Romanos 14 dice que en el reino de Dios no comemos ni bebemos, pero con la gloria de Dios nos alegramos. Aquí en la tierra, si tenemos algo que comer y beber, pensamos que es el cielo, y si no lo tenemos, ya uno sufre. Pero en el cielo no nos alegraremos de comer y beber, sino estaremos en la gloria de Dios, en la justicia y paz de Dios. El pecador se convierte en un justo, se cumple la justicia de Dios. El pecador no tiene paz en su corazón, no puede dormir porque alguien puede venir en cualquier momento a arrestarlo. Alguien sufre tanto y después se suicida. Pero todos nuestros pecados, Dios se ha encargado, Jesús se ha encargado de nuestros pecados y ha muerto por nosotros. Entonces, cuando creemos en eso, se cumple la justicia de Dios. Nosotros fuimos justos sin nada que le dimos a Dios. Por nuestros pecados, Él fue herido. Y como Él ha recibido el juicio de pecado que debíamos recibir nosotros, ya nosotros no merecimos recibir el pecado, el juicio. Y ahora que recibimos la salvación, tenemos el gozo en nuestro corazón. No podemos ver a Jesús ni a Cristo, pero estamos alegres por la gloria invisible. Un salvo se alegra de la gloria eterna. El gozo en la tierra es algo emocional y momentáneo, pero el gozo del cielo es el gozo glorioso y no es en vano. En la Biblia hay un versículo que nosotros, a pesar de que no tenemos nada, nos alegramos de Dios y de Salvador, de la salvación, de Dios de la salvación. Ese gozo, ese mismo gozo lo tenemos nosotros, los cristianos. La gente del mundo, cuando gana mucho dinero o le va bien en el negocio, está alegre, pero si se pierde eso, parecen como muertos, pero nosotros no nos alegramos de eso. Como recibimos la salvación, nuestro gozo es glorioso. El cielo llegó, se cumplió en nuestro corazón y así podemos entrar al cielo. Entonces, el reino de Dios se cumple en el corazón de un salvo. En San Juan dice que el cielo está en nuestro corazón. El reino de Dios se tiene que cumplir en nuestro corazón. Pero los judíos, como no tenían
el reino de Dios en su corazón, no entendían esa palabra, pero el reino de Dios se tiene que cumplir en nuestro corazón. Venga a nosotros su reino, entonces su reino debe cumplirse en nuestro corazón. Y debemos hacer que otras personas también reciban la salvación. Cuando más personas se agregan y reciben la salvación, el pueblo de Dios se amplía. Estamos buscando el reino de Dios que estuvo perdido, que estuvo en la mano del diablo. Entonces, cuando cada uno recibe, se cumple el reino en su corazón. Así que se amplía el reino de Dios cuando cada persona recibe la salvación. El evangelio del reino de Dios se predica a través de un salvo. Si un salvo no hace nada para predicar, entonces el reino de Dios no se va a ampliar. Si no podemos escuchar, no podemos creer y no podemos recibir la salvación. Dios ha encargado la obra y el trabajo de predicar el Evangelio a todos los salvos, no a una sola persona o a un apóstol en específico, sino a todos los salvos. Así que debemos buscar el pueblo del reino de Dios. Y la misión que Dios nos ha dado es que prediquemos el Evangelio hasta el final de la tierra. En maratón hay un final y uno tiene que correr hasta el final. Uno no puede parar, ver televisión o parar a descansar, a dormir. Uno no puede hacer eso porque después se olvida de por qué está corriendo. Entonces esa persona ya pierde el... ya no puede participar en maratón. Nosotros también no debemos olvidar de nuestro propósito de la vida. Ser sano también es una manera de predicar el evangelio y todas esas cosas, todo lo que hacemos lleva un propósito. No, nunca debemos olvidar de esta meta y ese propósito. Si tenemos un negocio, si tenemos un trabajo, toda esa cosa tiene que tener un, un propósito claro. Alguien quiere ganar mucho dinero abriendo un negocio, pero ¿qué va a hacer con ese dinero? Va a vivir una vida cómoda, pero ¿qué va a hacer si vive una vida cómoda y no hace nada? Todas esas cosas después serán perdidas. Cuando uno muere, ya eso no lo puede llevar. En Corintios también lo recitamos, pero dice que no debemos amar las cosas del mundo. Las cosas del mundo pasan y no provienen de Dios. Pero el que hace la obra de Dios, la voluntad de Dios, mora para siempre. En la lápida de, de D.L. Moody está ese versículo. Un salvo vive para cumplir la voluntad de Dios.
Entonces nosotros no estamos trabajando para las cosas corruptibles del mundo, sino nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios y vivimos para cumplir su voluntad. Ser un rico y dejar a Dios. Más que eso, nosotros vivimos sufriendo, pero para la voluntad de Dios, para la gloria de Dios. Más que recibir la gloria de Dios, si Dios está ahí y si yo adoro a Dios, esa es la felicidad más grande, ¿no? Entonces nosotros, la manera de vivir, el propósito de nuestra vida es muy diferente a la gente del mundo. Tenemos diferente esperanza y propósito de vida, así que la manera también se diferencia. Nunca debemos olvidarnos de, primeramente, cuando yo termino de hacer todas mis cosas, pienso un poco en Dios. Yo gasto todo para mí y si me, si, si me sobra, le doy a Dios. Dios no es un vagabundo, no recibe lo que sobra. El diezmo también. El todo lo Dios lo ha permitido para mí. Pero nosotros sabemos que todas esas cosas que tenemos nosotros son de Dios. Así que debemos dar. Entonces la marca de reconocer que todo lo que tiene es de Dios es dar el diezmo. Pero con el resto también debemos cuidar mucho de cómo gastaremos ese dinero. La nuera compró un pescado en el mercado y cómo lo tiene que repartir. Le doy la cabeza al padre, a, a mi suegro y la cola a mi suegra. Y la mejor parte me lo como yo. Así no tiene que ser. Tengo que dar lo mejor para mis suegros y después yo tengo que comer la cola o la cabeza. Uno tiene que distribuir bien. Dios tiene que ser el primero. Uno debe amar con todo su corazón y con todo su esfuerzo a Dios. Jesús, el Señor, nos ha amado con todo su corazón. Así que es algo muy obvio que nosotros amemos a Dios con todo nuestro corazón. Dios le pidió a Abraham que diera como ofrenda su hijo Isaac. Entonces Abraham, ¿qué dijo? ¿Es la palabra de Dios? ¿Estás loco? Así no ha dicho. Dijo, yo puedo hacer todas las cosas menos eso. Yo más que mi vida o más que a mi esposa, este, mi hijo, mi hijo que es tan lindo, yo no lo puedo, dame tiempo para pensar. ¿Ha dicho así? No. Él dijo, ok, ya. Como era la palabra de Dios, ni siquiera pensó. En la madrugada se levantó y dijo, vamos, hijo. Él ni siquiera ha conversado con su esposa. ¿Qué hago? Porque Dios me ha pedido a que le diera Isaac. Pero él no
Le dijo a Dios, ¿estás loco? Yo no puedo hacerlo porque es mi hijo. Tu corazón ha cambiado. Yo no lo puedo hacer. Mátame a mí mejor. ¿Qué hubiera pasado así? Entonces, él no conversó con su esposa, pero sí es algo seguro que es la palabra de Dios. Cuando Pablo dice que tampoco conversó con su familia, sino conversó con Dios privadamente y después obró. Abraham también ofreció su hijo, a su hijo. Y Dios lo llamó 2 veces apresuradamente. Abraham, Abraham, como tú diste a tu hijo que amas tanto, yo sé cuánto me amas, sé que tú me amas y que me temes, entonces ya pasaste la prueba. A nosotros también nos va a dar la misma prueba a veces. Si yo puedo dar lo mejor para Dios, hasta tu hijo, hasta tu padre, madre, hermano, hermana, no es algo digno que ames más a otra persona que a mí, porque Él ha permitido que su Hijo muriera por nosotros en la cruz. Debemos amar a Dios más que otras cosas. Dios nos está pidiendo eso. Dios amó al mundo y ha dado su Hijo unigénito para nosotros. Como Dios ya ha ofrecido algo tan grande, ahora nos pide, como yo te amé, tú me puedes amar a mí. Dios también quiere recibir amor de nosotros. Como nos ha dado, quiere también recibir. Dios nos ha ofrecido primero. ¿Y cómo nosotros le debemos ofrecer? No debemos menospreciarlo. Así que primeramente en esta palabra siempre tenemos que pensar si todo y lo que estoy haciendo es para la justicia de Dios, para el reino de Dios. Eso hay que pensar. En Eclesiastés, David es el rey más grande. Entonces el hijo de David, el hijo de Jerusalén, también era muy grande, Salomón. Salomón no se llamaba como el rey en la Biblia, sino dijo el predicador. Cuando uno pregunta cuál es su trabajo, entonces uno dice, yo soy evangelista. Yo para ganar el dinero de evangelizar trabajo. Para ganar el dinero de evangelio, yo trabajo y en el campo, en donde sea. Entonces, el trabajo que estoy haciendo es algo secundario. Hay personas que se ofrecen tiempo, todo su esfuerzo, todo para predicar el evangelio. Y otros, uno
se va al extranjero para predicar el evangelio, y si el que no puede hacerlo ofrece todo el dinero para predicar el evangelio. Hay muchas personas así. Él gasta lo menos para él y gasta lo más para el evangelio. ¿Por qué? Porque soy evangelista. Nunca debemos olvidar de eso. Cuando alguien me pregunta cuál es su trabajo, yo no puedo decir yo soy el presidente de una empresa o yo tengo un negocio, yo trabajo en una empresa. Eso es la manera, y nuestro propósito es el predicar el evangelio. No debemos olvidar de eso. Y si cambiamos eso de orden, ya hay un problema. También de tiempo. Dios ha creado la luz en el segundo día. Cuando no hay luz, no se puede hacer nada. En el primer día Dios creó la luz. Jesús es nuestra luz cuando Él resucitó. Y los cristianos también. En Apocalipsis dice el día del Señor. Y el pueblo de Israel estaban bajo la esclavitud. Y ellos pusieron la sangre en su casa y así recibieron el, el perdón de Dios. Ellos vivieron por 400 años en Egipto, pero siguieron la voluntad de Faraón y ellos no seguían a Dios. Antes de recibir la salvación, nosotros también no teníamos esperanza ni descanso, ni teníamos a Dios en nuestra vida, como el pueblo de Israel en Egipto. Pero cuando ellos fueron liberados, ahí comenzó la obra de Dios verdaderamente. Dios comenzó a guiar a ellos. Entonces el primer día fue el día de Pentecostés. Ellos buscaron la levadura y botaron todas las cosas que tenían la levadura. Y eso era muy santo. Entonces, después de recibir la salvación, comienza nuestra vida. Ellos comieron lo que no tenían la luz. Nosotros también buscamos los pecados en nosotros, lo botamos y vivimos una vida santa. Dios es santo y misericordioso. Así que para seguirlo a Él, nosotros no podemos esconder nuestros pecados y seguirlos, sino debemos botar completamente nuestros pecados. El primer día es cuando recibimos la salvación. Hasta llegar donde está Jesús, debemos guardar el día de Pentecostés. Entonces ya el día de Pentecostés pasó cuando recibimos la salvación. Cuando recibimos la salvación, ese día es el día de Pentecostés. La levadura no hay que estar
No estamos diciendo que guardemos el día de Pentecostés de los judíos, sino debemos quitar la levadura y vivir el día de Pentecostés aquí en la iglesia. Desde el primer día hasta el final debemos votar y alejarnos de los pecados. Uno vive como quiera en el día y en el resto de la vida, pero llega el domingo y coge simplemente una Biblia y llega así a la iglesia. Pero me imagino que no hay hermanos así aquí. Pero entonces debemos dejar tener a Dios en lo profundo de nuestro corazón. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué significa buscar su justicia y buscar su reino? Su justicia en San Pedro dice el cielo, los cielos y la tierra que mora en la justicia. Nosotros recibimos los nuevos cielos y la tierra. Después se va a quemar todo nuestro mundo. Cuando hay guerra nuclear en el mundo, eso puede quemar todo el mundo en 30 minutos. Nosotros estamos mirando los nuevos cielos y la nueva tierra. Después, el mundo está lleno de pecados. Aquí no se cumple la justicia de Dios. Pero ustedes oren así. Venga tu reino. Entonces, donde llegue el reino de Dios, se cumple la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que la gente se salve. Entonces, la vida de un cristiano es cumplir la palabra de Dios. Y así se cumple la justicia de Dios. En el cielo es un mundo eterno y glorioso. Donde hay pecado, no hay misericordia ni gloria. Pero nosotros, después de recibir la salvación, se cumple el gozo y paz en nuestro corazón. Hay que cumplirse la justicia de Dios. La voluntad de Dios se tiene que cumplir. Nuestra vida debe cambiar y debemos obrar conforme a la voluntad de Dios. Dios obra en nosotros y el Espíritu Santo obra en medio de nosotros y nos da fuerza para vivir por Dios. Nos hace cumplir la voluntad de Dios y así se cumple la justicia de Dios. Cumplir la voluntad de Dios es cumplir la justicia de Dios. Antes de ir al cielo, el cielo se cumple en nuestro corazón y cuando vamos al cielo miramos a la cara de Dios y solo lo adoramos. Debemos también adorar a Dios aquí en la tierra. La obra de Dios se tiene que cumplir en nuestro corazón, aquí en la tierra. En San Mateo, cuando Jesús quería recibir el bautismo
del Juan Bautista. Él dijo, yo no puedo porque tú tienes que bautizarme a mí. Entonces Jesús dijo que lo hiciera porque eso era cumplir la voluntad de Dios y la justicia de Dios. Y nosotros también, si cumplimos la voluntad de Dios, cumplimos la justicia de Dios. Se amplía el reino de Dios y en medio de un pecador, de un salvo, se cumple la justicia de Dios. Cumplimos el amor de Dios. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, se cumple la justicia de Dios. Y se predica el Evangelio afuera. Eso es lo que debemos hacer. Más primeramente buscad el reino y la justicia de Dios. Y así os serán añadidas todas estas cosas. Si nosotros hacemos solo eso, cuando estamos en el mundo, Dios nos añadirá todas estas cosas. Esa es la promesa de Dios. ¿No es algo sorprendente? ¿Lo pueden creer? Los cristianos, la justicia de Dios se tiene que cumplir en un cristiano. Y todas estas cosas, de qué comer, qué beber y qué hacer, todas esas cosas serán añadidas. En Éxodo dice que adoren a Dios y entonces Él les dará el pan de vida. Y después, si lo hacemos, Dios cumple su promesa sí o sí. Un presidente de empresa reunió a todos los trabajadores y dijo, nuestra empresa tiene mucha potencia. Si ustedes trabajan bien, podemos cumplirlo. Si ustedes dan lo mejor y trabajan, entonces yo me haré responsable de sus hijos, de su familia, de todo. Entonces, si yo hago mi trabajo bien, todas esas cosas, el presidente se va a encargar de esa persona, del trabajador. Entonces, él tiene mucho poder, pero Dios de verdad tiene el poder para cumplirlo. Dios siempre cumple su promesa, pero el problema es, yo no creo en esa promesa, yo no obedezco a esa promesa. Por eso no puedo recibir la promesa de que Él añadirá todas estas cosas. Esa promesa lo tiene que cumplir todos. Una persona ha dicho, nos vemos aquí en tal fecha y yo le voy a dar esta cosa. Entonces el que le iba a dar apareció en ese lugar en la misma fecha, pero el que lo iba a recibir no apareció. Entonces esa promesa ya no se va a cumplir. El que cree va a recibir la vida eterna. El que no cree, no. Si no cree, él va a tener la eterna redención. Y si cree, eterna bendición. Entonces Dios ha dicho, hagan estas cosas y os serán añadidas todas estas cosas.
Entonces, en esta palabra uno no cree. Nosotros creímos en la salvación y creemos que Jesús vendrá al mundo después, pero no creemos en su promesa, en esto. Entonces, ¿por qué no pueden creer en el Señor que está conmigo ahora? ¿Por qué no podemos creer al Señor que está con nosotros ahora? En Hebreos dice que Dios de hoy y ayer es igual siempre, eternamente. Dios es igual ayer, hoy y hace 1000 años. Es igual. Entonces, cumple su obra, su promesa. Y en otra palabra dice que no debemos amar el dinero y procurar el bien de Dios. Y entonces Dios nos ayudará. Dios me ayuda. Entonces, ¿a quién yo voy a temer? Dios es el que me aporta. Esa es la promesa de Dios. Pero como yo no puedo creer en su promesa, yo me preocupo mucho y quiero vivir a mi manera. Por eso no puedo hacer caso a la palabra de Dios. La gente del mundo vive con su propia inteligencia y su propio poder, pero los cristianos viven de una diferente manera. ¿Cómo viven ellos? Si ellos la, cumplen la voluntad de Dios, entonces el resto es como el galardón de Dios, el regalo de Dios. Como les dije, el presidente de la empresa que les mencioné antes, si uno trabaja para esa empresa, él va a añadir todas las cosas, se va a encargar de su familia, de todo, pero el resto de las empresas no son así, entonces uno va a esta empresa, después se mueve, se cambia, pero nosotros también, Dios es todopoderoso y puede cumplir su palabra. Entonces, si buscamos primeramente el reino y la justicia de Dios y creemos en esa promesa, Dios nos va a añadir todas estas cosas. Y si creemos en su promesa, podemos vivir una vida muy maravillosa. Si yo cumplo lo que me ha mandado Dios, entonces Dios me va a añadir todas las cosas. ¿Qué tan maravilloso es eso? Vamos a buscar Filipenses 4. Filipenses 4, versículo 9. Filipenses 4:9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El apóstol Pablo dijo, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí. Pablo aprendió, recibió y oyó y vio cómo Cristo obró. Entonces, si hace eso, el Dios de paz estará con nosotros. Y esto haced y. En Santiago dice que nos acerquemos a Dios y Dios se acercará a nosotros. Si nosotros acercarnos a Dios se refiere a acercarnos a la palabra de Dios y hacer caso a la palabra de Dios.
Dios que me mandó está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo le alegro a Dios. Como yo hago obras que le alegran a Dios, Dios está conmigo siempre. Me ayuda. Acércate a Dios, entonces Dios se acercará a ti. Esta palabra, hay muchas palabras como esta en la Biblia. Y después vamos a buscar primera de Juan, tercera de Juan. Tercera de Juan. Yo voy a leer capítulo 1, versículo 2. El anciano a Gallo el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. En una iglesia muy grande de Corea dicen esta palabra que es las tres cosas de la vida cristiana, que seas prosperado en todas las cosas, tengas salud y así prospera tu alma, así como prospera tu alma. ¿Qué significa prosperar su alma? Cuando uno recibe la salvación y obedece a la palabra de Dios, así prospera su alma. Es la oración de bendición. El apóstol Pablo se refirió a él mismo como ministro de Dios. Él era ministro de Dios, entonces el que enseña es el ministro de Dios. Gallo, el amado, el anciano, dijo amado, amo, amado, estas cosas 3 veces. Esta era la carta personal a Gallo. Gallo el amado, a quien amo en la verdad. ¿Por qué él escribió que él lo amaba? Porque Gallo era un hermano normal. Pero Gallo en Romanos sale capítulo 6. Dice que Gallo era el encargado de la comida de toda la iglesia. En nuestra iglesia también hay muchos hermanos que trabajan y se esfuerzan mucho por la comida de la iglesia. Un hermano hace agricultura, entonces dijo que ofrecería mucho de sus vegetales y también los hermanos de la carne, también de la carnicería, ofrenda la carne, lleva carne en su auto, lo trae y lo ofrece a la iglesia. Y Gallo también era el que se encargaba de la comida en la iglesia. Eh, me has- es muy difícil para mí mencionar el nombre, pero en la iglesia del extranjero hay un seminario turístico. En ese seminario en la tarde uno hace el tour y después escuchan la palabra. Y un hermano le compra todas las comidas, le invita a todos. Entonces en el refrigerador está llena de comida para los hermanos y ha puesto una nota en su refrigerador que su casa era
el encargado de, de servir a los hermanos. Gayo también era así. Cuando el apóstol Pablo estuvo en el viaje de evangelización, entre esos em, em, cooperadores estuvo Gallo. Por eso dijo, Gallo, el amado a quien amo en la verdad. Él dijo, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud y así como prospera tu alma. Cuando nosotros ofrecemos mucho a Dios, Dios nos ayuda como ofrecemos. Si nosotros vivimos una vida egoísta y esperamos que Dios nos ayude, entonces eso es malo. Alguien puede decir, Dios puede decir, bueno, tú vive como quieras, entonces su vida ya no puede mantener su vida normalmente. Una persona, Dios no deja a un salvo, no deja a un salvo. Dios es el que me ayuda para que pueda cumplir todas las cosas. Dios, cuando yo hago el trabajo de Dios, se encarga de mí. Vamos a buscar Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 9 del versículo 7 lo voy a leer. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno de como propuso en su corazón. De 8 voy a leer. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres y su justicia permanece para siempre. Aquí dijo que abunde en vosotros toda gracia. Es gracia que nos esté dando para mantener nuestra carne. Aquí también dice que si nosotros sembramos poco, también cosechamos poco. Lo que sembramos es cuando nos sacrificamos. Cuando sufrimos, entonces nosotros recibimos. Es difícil sacrificarnos, entonces el que siembra poco, cosecha poco, porque en cuanto a cosechamos, recibimos. Y así Dios nos abundará con su gracia. La gracia es la de la carne que nos ayuda. No solamente nos da gracia espiritual, sino de la carne también. A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. A fin de que teniendo siempre todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios nos hace nos hace tener todo lo suficiente para toda buena obra. Cuando uno es fiel en su empresa, entonces esa persona, la empresa
le ofrece dinero para poder oh, estudiar y trabajar mejor para la empresa si esa persona trabaja mucho para la empresa y le ayuda. Entonces nosotros también es para que abundemos para toda buena obra. Nos da toda gracia y todo lo suficiente para que abundemos para toda buena obra. Cuando yo escucho y veo esta palabra, me alegro mucho. Yo después de recibir la salvación he sufrido mucho. He tenido muchas dificultades, pero con esta palabra y la palabra de Hebreos 13 y 5, que nos abundemos de lo que tenemos, porque Dios nunca nos se alejará de nosotros y que nos ayuda. Yo cuando había una vez que lo comprendí esta palabra como comprendí el Evangelio, antes tampoco me preocupaba, pero después de comprender esta palabra yo pude comprender completamente esto y nunca me preocupo. Es una historia de hace 40 años, pero yo no tengo nada que me falta. Dios de verdad me permite todo lo que necesito en abundancia. Así que en capítulo 9, en versículo 9, dijo, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia. El que semilla, el que siembra, el que da. Entonces Dios nos da todo, nos provee todo. Si buscamos el reino y la justicia de Dios, nos hace que se cumpla la justicia de Dios y nos da todo. Esta promesa es muy segura. Si uno puede creer y obrar conforme a lo que cree, ya Dios va a cumplir tal como cree. Vamos a buscar Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Vamos a leerlo juntos. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. 18. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. 19. Atesorando para sí buen fundamento para los porvenir, que echan mano de la vida eterna. No tenemos que dejar poner la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Si creemos en la palabra y obedecemos, Dios nos añadirá todas estas cosas. Tenemos que dejar la esperanza en ellos. Cuando en la Biblia dice que fijemos nuestros ojos en las montañas y pensemos de dónde viene la ayuda de nuestra vida. La ayuda viene de Dios. La ayuda del hombre es muy vano, pero Dios me ayuda. Así que
sino en el Dios vivo que nos da todas estas cosas, todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que eche mano de la vida eterna. Es decir, Dios se encarga de la vida eterna también, de nuestra vida eterna. David también ha dicho que nunca había visto que un justo era votado por Dios en la vida, y hasta a su descendiente Dios obra. Así que para lo de venir nosotros también tenemos que trabajar. Yo trabajo más no para vivir una mejor vida, sino porque tenemos el propósito del trabajo. El agua tiene que correr siempre. Y si se junta en una área, el agua se pudre. El que es celoso de la obra de Dios, del Espíritu, esa persona es bendecida, así dice en la Biblia. Tenía hambre y tenía sed, pero los hermanos llegaron donde estuvo Jesús y le dio la comida. Entonces la comida, el pan de él, era cumplir la obra de Dios. El pan de Dios es predicar el Evangelio, el pan de Jesús. Entonces uno tan como quiere tanto comer, si esa persona busca la justicia de Dios, Dios va a llenarlo. Entonces, ¿por qué los cristianos no pueden hacer así? ¿Por qué no pueden hacer así? Porque no pueden creer en esa palabra, por eso no pueden obedecer a la palabra. Por eso los cristianos están viviendo una vida muy contradictoria. ¿Cuál es esa vida? No creen en la palabra de Dios, y como no creen no pueden obedecer. Y tienen ídolo en su corazón. Vamos a buscar San Mateo, capítulo 6. San Mateo capítulo 6, versículo 24. Vamos a leerlo juntos. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ninguno puede servir a dos señores. Estima al uno y menosprecia al otro. Uno que tiene que estimar a Dios, adora a la riqueza, quiere mucho la riqueza y su corazón se fija en la riqueza. Y el que ama la riqueza, por eso debemos dejar o sea,
La codicia del mundo es adorar la riqueza. La riqueza puede garantizar mi vida posterior y garantizar mi vida actual. Así que no me importa Dios. Uno dice, riqueza, oh, tú eres mi Dios y tú eres mi fortaleza. El poder de Dios es muy fuerte porque Judá Iscariote vendió a Jesús por el dinero. Nosotros no ganamos dinero para vivir una mejor vida, sino porque debemos predicar el Evangelio y ayudar a los hermanos pobres y a las personas con el dinero. No debemos, el dinero no tiene que quitar nuestro corazón. La codicia es idolatrar. Supongamos que una persona me regaló una zapatilla muy caro. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo pongo en mi cabeza y ando así? No, debemos usarlo en el piso, debemos usarlo para nuestros pies. Hay personas que mueren por el dinero y viven por el dinero, pero nosotros debemos trabajar y controlar el dinero. No tiene que el dinero controlar a nosotros. Los samaritanos estaban mezclados con los gentiles, pero entonces ellos adoraban a Dios y también a los ídolos de los gentiles. Un cristiano sigue a Dios y a la riqueza también. ¿Por qué no puede adorar a Dios solamente? Porque tiene otro ídolo en su corazón. En su corazón está el ídolo. En Proverbios dice que la pesa que engaña, Dios lo odia. La pesa que engaña, Dios la odia. Si no, para nosotros es más importante la riqueza o Dios. Tenemos que mm, mirar a Dios más grande. Si tenemos un corazón de querer la riqueza, entonces Dios odia ese corazón. En Ezequiel 14 dice que nosotros tenemos un ídolo escondido en nuestro corazón. Uno vive escondiendo el ídolo en su corazón. En primera de Juan dijo, hermanos, que se alejen de los ídolos, que se alejen de los ídolos. ¿Por qué, por qué ha dicho a los cristianos, escondan los ídolos? Porque ellos creen en Dios, pero es porque tenemos el ídolo escondido en nuestro corazón. Y tenemos que romper ese ídolo que tenemos en nuestro corazón. Tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y la justicia de Dios. Y así Dios va a estar alegre. Si nosotros somos bien vistos ante solamente los ojos de Dios, entonces así Dios me va a bendecir mucho. Hay que pensar en silencio si yo de verdad amo a Dios más que a todas las riquezas. Vamos a orar. Dios Padre misericordioso, tú nos diste esta palabra de que primeramente busquemos la justicia y el reino de Dios. Nosotros hoy meditamos esta palabra mientras vivimos en este mundo.
Ayúdanos para que podamos hacerte caso y obedecerte completamente a tu palabra y que vivamos en la fe y que el mundo y cosas vanas no quiten nuestro corazón. Y si tenemos el ídolo escondido en nuestro corazón, que lo podamos dejar y que podamos vivir solamente por tu justicia y que no tengamos nada que nos avergüence cuando estemos delante de ti. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.